Buenos días, mi nombre es Tatiana Rojas y junto con mi compañero Juan Carlos Pico les hablaremos acerca de la rotación voluntaria asociada a los rasgos de personalidad y factores sociodemográficos en trabajadores de una empresa del sector retail en la ciudad de Bogotá. Pero antes de iniciar, ¿sabían que la tasa de desempleo en Colombia para el año 2019 cerró en un 10,5%, siendo la tasa más alta en los últimos 8 años? Además, dentro de las 50 marcas más importantes en el sector retail en Colombia, el 30% de ellas pertenece al sector financiero, es decir, a la venta de servicios bancarios, y el 10% corresponde al comercio en general, posicionando a la empresa Éxito como la más valorada con un aproximado de entre 500 y 1.500 millones de dólares. Aquí podremos observar el ranking de las marcas más valoradas del mercado, excluyendo al sector financiero, cuya valoración no es puntualmente estimada. De igual forma, ¿sabían que en el decreto 3743 del año 1950 se solicita la emisión oficial del Código Sustantivo del Trabajo, el cual expresa en el artículo 45 que la duración de un contrato de trabajo se puede dar por la duración de una obra o de una labor que se ejerza, permitiendo así que se generen empresas que se dediquen a la contratación de personal temporal para distintos sectores? ACOSET es la Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales. Como su nombre lo indica, es un gremio que reúne las empresas temporales legalmente consolidadas en Colombia desde 1975. Actualmente hay más de 616 temporales asociadas en todo el territorio colombiano. Pero, ¿por qué son importantes estos datos? Son importantes ya que las empresas temporales ofrecen trabajo a miles de personas, ofreciendo de igual forma cientos de vacantes que se ajustan a sus experiencias y conocimientos. Sin embargo, la tasa de desempleo en Colombia es alta. Esto se debe en gran medida a la rotación de personal, la cual puede generarse por factores como el rendimiento, motivos personales e incluso la personalidad. Por eso, teniendo en cuenta la tasa de desempleo en Colombia, los factores sociodemográficos y la importancia de la personalidad en el área laboral, surge la siguiente pregunta de investigación. ¿Qué relación existe entre los rasgos de personalidad, los factores sociodemográficos y la rotación voluntaria en trabajadores de una empresa del sector retail en la ciudad de Bogotá? Para empezar, es importante conocer cada una de las variables que se manejan en la presente investigación. Primero, es importante saber qué es la rotación laboral, la cual se puede explicar como el intercambio de personal entre la organización y el ambiente, es decir, el flujo de personas que entran y salen de una empresa. Esta rotación de personal puede ser de tipo forzosa, donde el retiro es decisión de la empresa, o de tipo voluntaria, la cual la decisión es del trabajador. La decisión que toma el trabajador se puede dar por dos factores. El factor externo, que hace referencia a aspectos como mejor oferta laboral, motivos personales, entre otros. Y está el factor interno, el cual hace referencia a las condiciones laborales, el clima organizacional y la oportunidad de crecimiento dentro de la empresa. Por otro lado, la personalidad puede definirse como las causas internas que conllevan al comportamiento individual. Estas características específicas diferencian a una persona de otra. La personalidad puede cambiar durante el desarrollo de una persona y dependiendo también del ambiente al que se está expuesto. Para una empresa es sumamente importante tener en cuenta la personalidad de un trabajador, ya que puede ayudar a predecir comportamientos que afecten la productividad en la empresa. Los factores sociodemográficos son todas las características asociadas a la edad, el sexo, el nivel educativo, la zona de residencia, entre otros. Es importante resaltar el objetivo principal de esta investigación, la cual es identificar la relación que existe entre los rasgos de personalidad,
factores sociodemográficos y la rotación voluntaria en trabajadores de una empresa del sector retail en la ciudad de Bogotá. Para llevar a cabo el cumplimiento de este, debemos describir los motivos de retiro de los trabajadores con rotación voluntaria evaluadas en la entrevista de retiro. Caracterizar los factores sociodemográficos de los trabajadores que se retiran de manera voluntaria de la empresa del sector retail de la ciudad de Bogotá. Identificar los rasgos de personalidad de los trabajadores que se retiran de manera voluntaria. Y por último, analizar los índices de relación entre los rasgos de personalidad, factores sociodemográficos y la rotación voluntaria. Dentro de la metodología de la presente investigación se puede encontrar: el tipo de investigación es cuantitativo, ya que la recolección de los datos se da de forma numérica y con fines de medición, con un alcance descriptivo correlacional, debido a que los investigadores no solo se dedican a la recolección de datos, sino que realizan predicciones e inferencias a partir de estos y determinar si estos datos pueden o no darse con base en la hipótesis. Por último, se habla del diseño de la investigación, el cual es no experimental, ya que las variables se encuentran en un ambiente natural y no son modificadas por ninguno de los investigadores. Dentro de las herramientas que usamos para la recolección y análisis de los datos se encuentra la entrevista de retiro, la cual fue creada y establecida por la empresa de servicios temporales, quien ayudó con la presente investigación. Esta recolecta datos sociodemográficos como la edad, la ubicación de residencia, el género, entre otros, y de igual forma reúne las causas de la desvinculación de los trabajadores. Por otro lado, tenemos la prueba DISC, la cual fue creada por William Moulton Marston, donde se definen 4 rasgos de la personalidad, los cuales son dominante, influyente, estable y complaciente. Esta prueba es utilizada como una herramienta de evaluación del comportamiento. Para la investigación, la prueba se realiza mediante una aplicación creada por Innermetrics llamada Advanced Insight. Por último, hablamos del programa SPSS, el cual es una aplicación estadística que facilita los diferentes análisis estadísticos. Las variables que manejan la presente investigación son la rotación voluntaria, los rasgos de personalidad, la edad, el género, el lugar de residencia y el nivel de escolaridad. Antes de hablar de la muestra, es importante mencionar que los datos fueron recolectados en el segundo periodo del 2019, gracias a una empresa dedicada a la contratación de personal temporal, la cual presentó la inquietud de la alta rotación laboral. La empresa cliente es una prestigiosa empresa del sector retail, dedicada a la venta de servicios financieros, la cual se encuentra en constante búsqueda de personal comercial para su equipo de trabajo. La muestra de la investigación son 285 trabajadores cuyo motivo de retiro fue voluntario. Esta cuenta con 138 mujeres y 147 hombres respectivamente, que viven en la ciudad de Bogotá. Además existe una población que su residencia es zona costa, la cual es incluida en la matriz de Bogotá debido a que su fuente de operaciones es la capital del país. Entre las hipótesis encontramos la hipótesis de trabajo, en la cual existe relación entre la rotación laboral voluntaria, los rasgos de personalidad y los factores sociodemográficos. En la hipótesis nula, no existe relación entre la rotación laboral voluntaria, los rasgos de personalidad y los factores sociodemográficos. Y por último, en la hipótesis alternativa, existe relación entre la rotación laboral voluntaria, los factores sociodemográficos, pero no con los rasgos de personalidad. En cuanto a los resultados obtenidos, podemos observar que
Las personas que presentan más retiros voluntarios tienen edades entre los 23 y los 26 años. También se puede evidenciar que los hombres presentan más retiro por mejor oferta laboral que las mujeres. La zona residencial con mayor retiros es la zona de Bogotá Centro. La personalidad DISC con más alta rotación voluntaria es la personalidad C, seguida de la personalidad I con una rotación más alta por mejor oferta laboral. En cuanto al nivel de escolaridad, podemos observar que los bachilleres tienen una rotación voluntaria más alta. Antes de explicar el índice de relación entre las principales variables, es pertinente explicar que las variables que obtenemos, como los motivos de retiro, rasgos de personalidad y algunos datos sociodemográficos, son variables de escala nominal, es decir, que no hay ningún orden o jerarquía entre ellos. Por ejemplo, el sexo nos arroja dos posibles datos, masculino o femenino, pero ninguno de ellos es mayor o menor que el otro. Entendido esto, para el análisis estadístico que se realiza en la presente investigación, se realiza una tabla de contingencia donde se expresan las frecuencias entre dos variables, en este caso motivos de retiro y la prueba DISC. En esta tabla se encuentran además las frecuencias esperadas, es decir, las que deberían ser si no existiera una relación entre las dos variables. Teniendo en cuenta esto, para cuantificar la relación existente entre las dos variables, es necesario medir el intervalo entre las frecuencias obtenidas y las frecuencias esperadas, donde si el resultado es cero o cercano a cero, quiere decir que no existe una relación entre las variables. Y si entre más cerca a 1 esté el resultado, más relación existe. Ahora, para los resultados de la prueba chi cuadrado, es importante plantear dos hipótesis para esta prueba, las cuales aprueban o rechazan la dependencia entre las variables. La hipótesis nula es aquella que afirma la independencia que existe entre las dos variables, y la hipótesis alternativa es la que afirma la dependencia entre las dos variables. La presente tabla muestra distintos datos que son muy importantes para generar una conclusión. Primero, se observa que el 66.7% de las casillas tienen un recuento o frecuencia menor a 5, lo que quiere decir que los datos obtenidos se deben manejar con cautela, según el autor Cochran en 1952. En segundo lugar, se observa que el valor de probabilidad es 0.355, el cual es mayor a 0.05 y permite explicar que no se puede rechazar la hipótesis nula. Debido a estos resultados, no se puede seguir con el análisis de la prueba, ya que no se encuentra una evidencia estadísticamente significativa para rechazar la hipótesis nula. Las conclusiones que podemos encontrar son: el sexo masculino tiene una rotación más alta. El rango de edad con más rotación es de 23 a 26 años. En el nivel de escolaridad se evidencia que los trabajadores con motivo de retiro voluntario son en su mayoría bachilleres. En las zonas de residencia se evidencia que el 49.12% de los trabajadores que renuncian de manera voluntaria son de la región Bogotá Centro. En la región Costa solo se evidencian retiros por mejor oferta laboral. El sexo femenino se retira más por motivos personales que el sexo masculino. La región Costa representa la rotación más baja con un 1.75%. Los trabajadores de 31 y 32 años representan el 1.40% de los retiros voluntarios. Por otro lado, es importante resaltar los porcentajes más altos de la investigación. En cuanto a la rotación voluntaria, se identificó que los trabajadores se retiran más por una mejor oferta laboral.
El 35,78% de los hombres se retira por una mejor oferta laboral, al igual que los trabajadores que viven en la zona centro de Bogotá con un 49,12%. Según la investigación Comprensión del fenómeno de rotación de personal en la empresa Arus S.A., los trabajadores consideran la causa de retiro, crecimiento profesional, como la más relevante. En la presente investigación es importante resaltar que el 79,31% de los profesionales que se retiran lo hacen por una mejor oferta laboral. Por otro lado, se realiza la comparación entre los resultados de la investigación y los datos entregados por el DANE. En cuanto al nivel de escolaridad, se puede evidenciar que en ambas la rotación es alta en el nivel educativo bachiller. En cuanto al sexo, se evidencia una diferencia, ya que en los datos de la investigación se observa que el sexo masculino tiene una rotación más alta, y en los datos otorgados por el DANE se evidencia que anualmente se retiran más personas del sexo femenino, aunque el DANE no refiere específicamente si es voluntario. La personalidad que más destaca en las pruebas es la personalidad C, que tiene el índice más alto de rotación con un 32,63%, lo cual puede identificar un factor de riesgo debido a que las personalidades con este rasgo son más a trabajar en equipo, no para trabajar individualmente sin ayuda de sus pares. Por otra parte, una personalidad C es más evasiva y conformista con algunos aspectos, lo cual dificulta en una labor comercial para enfrentarse a clientes que no son del todo cordiales. Por otro lado, se evidencia que la personalidad I es el segundo rasgo de personalidad con más alta rotación, con un porcentaje del 20,3%, y su principal motivo es la mejor oferta laboral. Pero si realizamos una comparación de la rotación por motivos personales, la personalidad I y la personalidad C se encuentran en el mismo porcentaje, en un 9,8%. Esto sucede ya que la personalidad I es conocida por ser muy impulsiva y emotiva, lo cual podría generar que los trabajadores con esta personalidad renuncien por conflictos interpersonales. A partir de los resultados se generan las siguientes recomendaciones. Realizar más investigaciones efectuando la correlación de las mismas variables en otras líneas de negocio para así evidenciar si se presentan los mismos resultados que en la presente investigación, ya sea en un área administrativa o incluso un área operativa. También se recomienda realizar más investigaciones donde se evidencie la importancia de la personalidad en el ámbito laboral y cómo ésta podría disminuir la rotación. Para evitar una alta rotación por motivos personales que se pueden controlar, se sugiere que el área de bienestar, en compañía con el fondo de empleados, cree un apoyo estructurado a los trabajadores para mejorar su calidad de vida y facilitar su trabajo. Otra de las recomendaciones es que para próximos estudios se sugiere tener un grupo muestral más amplio, con el fin de poder agrupar de manera más adecuada los resultados y poder evidenciar la relación de una manera más confiable. También se sugiere identificar si el candidato entiende y acepta la oferta desde el principio del proceso. Es importante que el candidato lo diga en sus propias palabras. Asimismo, se invita a la empresa a realizar un análisis de los motivos de retiro para generar las mejoras correspondientes y así minimizar los índices de rotación y los costos que éstas puedan generar. Por otro lado, se le recomienda a la empresa elaborar una encuesta de retiro más adecuada, que abarque más motivos específicos para no generalizar y así poder efectuar mejores interpretaciones. Muchas gracias por su atención.